Hello again, how are you? Today's lesson we're going to study again, nuevamente, the adverbs of frequency, ¿ok? Porque en el video anterior me faltaron algunas cosas, ¿sí? De explicar. Primero vamos a revisar cuáles eran los adverbs of frequency. Acá los tenemos de mayor a menor, es decir, más frecuencia o menos frecuencia. Always, usually, often, sometimes o never. ¿Ok? Always es cuando hago algo siempre y never es nunca, 0% directamente. ¿Ok? Para ordenarlos en una oración, el orden de las palabras de una oración cuando tenemos los adverbs of frequency, vamos a estudiarlo ahora, ¿ok? Para que quede bien clarito. Tenemos por un lado los common verbs. ¿Cuáles son los common verbs? Los verbos comunes, los verbos de acciones, ¿ok? Y acá tenemos muchos. Play, study, go, walk, listen, watch, enjoy o drive. Son ejemplos de verbos comunes, por así decirlo. Todos los que no son el verbo to be, ¿ok? El verbo to be es un verbo especial, por eso lleva una regla especial. Pero con los common verbs, la regla es simple, ¿sí? Es la que vimos en la clase pasada. Así que veamos. Common verbs. ¿Cuál será la regla con los common verbs? Vamos a escribirla con algún color que se note bien. Acá este. Siempre el adverb of frequency se escribe o se dice, ¿sí? Si estamos hablando, y esto es lo importante, antes del verbo principal, es decir, del common verb. ¿Ok? Esa va a ser nuestra regla. ¿Cómo la aplicamos entonces? Si yo quiero decir que yo siempre voy al cine, no, a veces, ¿sí? A veces voy al cine los fines de semana, bueno, voy a decir, ay. El verbo ir al cine es, lo voy a escribir con celeste, así se entiende. El verbo principal, ir al cine. Go to the cinema at weekends. ¿Sí? Yo voy al cine los fines de semana. ¿Qué pasa si quiero decir yo a veces voy al cine los fines de semana? Bueno, ahí ya voy a tener que usar un adverb of frequency para decir ese a veces. ¿Ok? Entonces, ¿qué adverb of frequency voy a necesitar? Para decir a veces, sometimes es el más común para decir a veces. Entonces, acá lo voy a escribir. I sometimes go to the cinema at weekends. ¿Sí? Entonces, tengo el verbo principal y justo antes escribo mi adverbio. ¿Ok? Siempre antes del verbo principal. Esto es una oración afirmativa. ¿Sí? Vamos a hacer la negativa para que quede bien clarito y no haya confusión, porque hubo confusión en los ejercicios de la clase pasada. I. Para decir yo no voy al cine, o vamos a elegir otro lugar que no sea el cine, el gimnasio. I don't, el verbo principal con celeste de nuevo, go to the gym o sports center, si alguien va al sports center. I don't go to the gym, ¿sí? Eso ahí está diciendo básicamente yo no voy al gimnasio, ¿sí?
Ahora quiero agregarle un adverbio de frecuencia para que quede un poco más completa esta oración. Yo voy a usar el adverbio de frecuencia usually, ¿sí? Entonces, ¿dónde va el usually? ¿Antes del don't? No, el verbo principal es go. Así que va a ir antes de go. I don't usually go to the gym. Es decir, el adverbio tiene que ir pegadito al verbo. ¿En qué lugar? Justo antes, ¿ok? Pero pegados, no se pueden separar. Vamos a ver una pregunta, a ver si esta regla se sigue cumpliendo. Le estoy preguntando a alguien. ¿Vos vas al teatro regularmente? La pregunta va a empezar con do. Luego va la persona. Do you? Quiero decir, ¿vos vas al teatro? Do you go to the theater? Ahí dice, ¿vos vas al teatro? Identifico dónde está el verbo go y justo antes voy a escribir mi adverbio de frecuencia. Do you... a ver qué adverbio puedo elegir. Do you often go to the theater? Bien. Entonces se sigue cumpliendo la regla. Tengo mi verbo común o mi verbo principal go. ¿Sí? Este va a ser mi verb. Es el verbo de la oración, ¿verdad? No estoy mintiendo. Y justo antes va a estar mi adverb. ¿Ok? Bien. Ahí tenemos cómo se usa los adverbios de frecuencia. Siempre se van a usar en presente simple, ¿sí? Son amiguitos del present simple, así que siempre van a hablar de rutinas o de mis opiniones o mis descripciones. Y siempre, por más que la oración sea positiva, negativa o pregunta, el adverb of frequency va a estar antes, ¿sí? Antes del verbo principal. Bien, sigamos. ¿Qué pasa con el verb to be? Vieron que antes hablamos de los common verbs, ¿sí? Los verbos comunes, verbos de acciones, play, study, go, walk, listen, etc. ¿Qué pasa con el verb to be? ¿Sí? Es diferente la situación. Con el verbo to be, recordemos que puede ser is, am o are, o sus versiones negativas, is, isn't, am, not o aren't, ¿ok? Pueden contar esas también, ¿sí? Así que las voy a anotar acá. Isn't, opcional. Am not, opcional. O aren't, opcional. Es decir, el verb to be va a tener sus formas is o isn't, am o am not, o are o aren't. ¿Okay? 6 formas. ¿Cuál es la regla? ¿Sí? Con los verbos comunes vimos que la regla era que el adverbio de frecuencia va antes del verbo principal. Con el verb to be la regla es al revés. El adverbio de frecuencia, el adverb of frequency, va siempre después del verb to be, en oraciones positivas y negativas. Las preguntas por ahora no las vamos a ver. Entonces, ¿cómo quedarían nuestras oraciones? Veamos. Busco para escribir. My dog is... Acá estoy nombrando el verb to be. My dog is... Quiero decir que está feliz. My dog is happy. My dog is happy sería una oración sin agregarle muchas cosas. Si yo le quiero agregar el adverb of frequency, me va a quedar... Tengo que pensar en la regla. Va después. Entonces, my dog is... Después... My dog is always happy. ¿Sí? Mi perro está siempre feliz.
Vamos con el siguiente, una negativa. Juliet is... Vamos a algo bien sencillo, lo opuesto de happy, sad. Juliet is sad. Ahí estaré diciendo Juliet está triste. Una oración bastante común, ¿sí? No le estoy agregando nada. Para que quede un poquito más completa le podemos agregar el adverbio de frecuencia que nosotros queramos. En este caso lo voy a poner después del verbo to be. Me faltó, cierto, que esto era negativo. Mil disculpas. Juliet isn't. ¿Sí? Isn't. Una oración negativa. Juliet isn't often sad. ¿Sí? Juliet isn't often sad. Entonces, Juliet no está triste a menudo, ¿sí? Es decir, que mayoritariamente es una persona feliz. Lo importante, más allá del significado, es respetar siempre esta regla, que después del verbo to be, ya sea positivo o negativo, ahí recién va a venir el adverbio, siempre que lo quiera agregar, ¿ok? Tienen que recordar esta regla porque es justamente al revés de esta. Cuando tenemos un verbo común, un verbo de acciones, el adverbio va justo antes. Cuando tenemos el verbo to be, el adverbio va justo después, ¿ok? Eso serían lo que me faltó explicar de estos verbos en el video anterior.